Primero, antes de todo este entorno europeo, hubo un proyecto que se llamaba los Estados Unidos de Europa que no funcionaron, ¿no? Y que estaban en una pelea de lo que nosotros siempre decimos, los seis, que es las élites. ¿Hasta qué punto las élites están enfrentadas con dos modelos de Europa que son la clave fundamental de toda la batalla desde hace 110 años? ¿Quiénes son esas élites? ¿Quiénes son las que mueven a los gobiernos? ¿Y quiénes son las que tienen o qué dos proyectos chocan en el entorno europeo para que hace 110 años quisiera alguien, entiendo que no será muy europeo, intentar destruir Europa como sea? Es decir, entremos más en el detalle de lo que seguro que estaban pensando, que estáis pensando todos aquí, que es, si hay unas élites que mandan, primero, ¿quiénes son? Dos, ¿qué es eso de los Estados Unidos de Europa que se intentó plantear y que sigue resurgiendo? Lorenzo, tú lo comentas mucho. ¿Y cuál es el proyecto que está chocando contra el que hay? En realidad, ahora mismo no hay dos modelos. O sea, no hay dos modelos luchando. Hay un modelo imponiéndose por los factos, por los hechos, y los Estados Unidos de Europa es la manera en la que algunos quieren lavar sus pecados fundamentalmente económicos, esa destrucción, esa pérdida de valor, porque decía el embajador, dice, éramos un gigante político y un gigante económico, perdón, y un enano político. Bueno, ahora somos un enano también económico, y eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? A través del 2008-2010, cuando se empieza a emitir deuda de forma masiva, cuando nos contaron aquello del whatever it takes, ¿verdad?, que iban a salvar al euro y que todo iba a ir estupendamente y que íbamos a ir creciendo gracias al Banco Central Europeo, a partir de ahí se empieza a poner en marcha un modelo que se ha extendido también en otros países, que es el modelo de la deudocracia, ¿no?, que a mí me gusta mucho utilizar ese concepto. A través de fondos de inversión, fundamentalmente, de carácter anglosajón, pero no por ninguna otra cosa, sino porque la City y Wall Street son los dos principales mercados, determinados think tanks, determinadas élites en el ámbito del complejo militar e industrial, sobre todo, ven la posibilidad de utilizar la herramienta financiera, la herramienta económica, para ir produciendo o ejecutando una colonización de Europa. A partir de ese momento se empiezan a tomar posiciones diciéndonos que, bueno, que no atentaba contra nuestra soberanía, que los americanos eran los buenos, que había que cerrar la puerta a los chinos, pero que los americanos podían entrar, los londinenses se salen de la Unión Europea, yo creo que muy inteligentemente, por otra parte, y lo que hacen es seguir invirtiendo, seguir destinando, y entonces llegamos en un contexto en el cual nosotros, como ciudadanos, estamos pagando todo ese incremento de la liquidez, esa deudocracia, desapareciendo progresivamente la renta media. Esto lo sabemos, esto nos pasa a todos en las familias, vemos como a pesar de que podamos incluso ganar más dinero, cada vez nos llega para menos. Y esto no es algo casual, esto está completamente provocado o es una consecuencia de un fenómeno provocado. Hablar de élites en general o decir que hay unas élites o un gobierno en la sombra, yo creo que es el principal error que tenemos que superar, porque eso, aparte de que no es cierto, nos lleva a un contexto de la teoría de la conspiración donde muchos nos quieren meter para realmente que nuestro mensaje no cobre fuerza. Hay muchas élites luchando entre sí. Todas saben que quieren llegar al punto B. El punto B es en el que sigan teniendo el control o que aumenten sus esferas de poder. La forma es la que tiene cada uno de llegar del punto A al B. Ejemplo, voy a poner un ejemplo. El caso de Macron. La economía francesa ha fracasado absolutamente el estado de bienestar. Antes se planteaba, ¿no?, Europa es un estado de bienestar. Europa ha ido progresivamente dejando de ser un estado de bienestar porque si tú todo tu crecimiento lo basas en la emisión de deuda pública, evidentemente al final vas a caer. Si eso lo unes con unas pirámides demográficas que hacen que cada vez seamos más mayores y además las personas que están llegando o que están entrando en nuestros países pues no tienen una formación, no pueden generar un valor añadido en el aspecto económico, por mucho que nos digan que van a pagarnos las pensiones, se produce esa caída del estado de bienestar. Entonces, cuando se produce esa caída, el político, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscarse un problema externo. Por eso es tan perfecta la guerra y por eso es tan perfecto el cambio climático. Si nos fijamos, va todo junto. Cuando nos plantean los problemas, nos dicen cambio climático, guerra de Ucrania. Cambio climático, pandemia. Siempre hay esa idea de tener un enemigo. Y entonces Macron, que ha perdido todo su apoyo popular, lo podríamos hacer extensible también a Scholz. En alguna medida también nos está pasando en España. Miremos también lo que está pasando en Reino Unido. Un Rishi Sunak que no le dejan entrar ni en su casa a la hora de comer. No le quiere nadie a este tipo, ¿no? Bueno, pues en este contexto son ellos los que quieren promover un cambio hacia unos Estados Unidos de Europa, mediante el cual se vaya reduciendo la capacidad de las soberanías nacionales y, por lo tanto, ellos no tengan que rendir cuentas al pueblo, sino que tengan que rendir cuentas a unos determinados fondos de inversión, a unos determinados think tanks. Esa pelea por conseguir un ejército europeo, que se ha vuelto a sacar ahora de la manga, es
es profundamente falso, es falsa y además encierra una gran trampa. Miren quiénes son los accionistas de las principales empresas del complejo militar industrial europeo. Miren quiénes son, porque van a encontrar a los mismos de siempre. Van a encontrar a State Street, van a encontrar a Vanguard, van a encontrar a BlackRock. Rheinmetall, el gigante alemán, que nos dicen que ahora va a ser un gran campeón nacional, está participado por todos los grandes fondos de Estados Unidos. Se ha producido una colonización económica y ahora el siguiente paso es que se produzca una colonización fiscal, monetaria, con ese plan de Mario Draghi, que nos vuelven a sacar otra vez. Esto es como al que sacan, ¿no?, que lo han congelado como a Walt Disney, ¿no? Este lo sacan de vez en cuando y lo sacan siempre para hacer el mal. Este es el tipo, claro, este es el tipo que redactó las sanciones occidentales a Rusia, el primer paquete, lo contó Financial Times, lo que pasa es que la gente pues no se lee Financial Times, ¿no? Luego se lo entregó a Chrystia Freeland, la primera ministra, bueno, es viceprimera ministra, pero es la que gobierna en la sombra el gobierno de Canadá, que ha crecido a los pechos de George Soros y que ha trabajado también para The Economist, un agente británico con ascendencia ucraniana, y luego finalmente se lo presentaron a Janet Yellen. Esa es la élite que ahora mismo está controlando. El Departamento de Estado de Estados Unidos utiliza todo este corpus, utiliza todo este corpus financiero. El problema de base aquí, y yo te lo digo desde un punto de vista liberal, porque yo lo que tengo es una formación profundamente liberal, es que estos fondos, estos grandes fondos, si estuvieran destinando el ahorro o canalizando el ahorro, que es para lo que fueron creados, y tomaran posiciones en empresas europeas, no tendría por qué ser nada malo. Sería incluso transparente. El problema es que eso se hace con una manipulación monetaria, con un dinero creado de la nada que no es ahorro, como bien decía el efecto Cantillón. Al final todo eso se queda en la parte de arriba y nos cae una poquita miel por abajo. Yo creo que ese es el principal problema que hay. Y yo lo que temo es que además de la guerra y además de la lucha eterna contra el cambio climático, que ya les adelanto que no la vamos a poder ganar nunca, porque es que es imposible, ¿no? Antes desapareceremos todos. Pero a mí lo que me asusta es que ahora se quiera provocar una crisis financiera, una crisis bancaria, que bien sabes que los bancos son gigantes con pies de barro, y que a partir de ahí se pueda lanzar la divisa digital de banca central, que sería el último paso, que si quieres luego podemos hablar un poco más.